Bienvenidos a la clase número 12 del taller de escritura y argumentación, comisión C2. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy en esta clase estamos llegando al final de la cursada. Este encuentro sería el último donde impartimos conocimiento. La semana que viene haremos entrega de notas. No habrá encuentro virtual, sincrónico. Acuérdense, no hay encuentro sincrónico. Y recién la otra semana haremos un encuentro virtual para repasar el examen integrador. Así que supongo que estarán contentos y contentas. Primero que el martes ya van a tener un poco más de tiempo libre para hacer otra cosa o estudiar la materia, pero también se pueden sentir contentos por el hecho de llegar al final de una cursada virtual, lo que no es poco. Porque una cosa es estudiar, bueno, hacer un curso en YouTube de un tutorial de tal cosa, bueno, está bien, pero acá ustedes están en la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, aprendiendo temas complejos para primer año. Y encima de manera virtual, a través de una simple camarita de Zoom, que se corta cada 40 minutos. Entonces, ese es un dato no menor, porque ustedes se adecúan a estas cuestiones que no son muy cómodas de trabajar así, y encima están pensando, tratando de entender lo que el docente dice y a su vez trabajando en el campus. Así que bien por ustedes, están llevando su inteligencia a un nivel más alto que estar dentro de una cursada presencial. Porque si estuviéramos todos juntos, bueno, podemos hacer un debate, ustedes pueden charlar entre ustedes, tienen alguna duda, podemos charlar entre todos. Y quiera o no, esas conexiones humanas que se dan dentro del aula hacen o facilitan un poco más el aprendizaje. Pero acá estamos todos desconectados, salvo que salen por el grupo de WhatsApp, pero no es lo mismo. Entonces, bien por eso y bien también que llegaron al final y ya por los apellidos puedo ver que muchos van al integrador y no tengo dudas de que van a aprobar. Como veníamos diciendo al principio, esta materia, sé que en este momento de esta cursada están con esta materia más otras materias y seguramente su cabeza estalla de conocimiento. Sin embargo, no recomiendo como hobby, no dejen de leer en el futuro estos temas, porque si ustedes aumentan el conocimiento de argumentación, falacias, lenguaje claro, bueno, todo lo que tenga que ver con lingüística, y lo aplican a lo que están haciendo, un examen, un trabajo práctico, una monografía, un ensayo, una explicación oral, posteriormente una tesis, y luego en la profesión, que no solamente esto se aplica a la profesión del abogado litigante, ¿no? Litigante, el hecho de litigar, de la profesión en ejercicio libre, ¿no? Sino también pueden asesorar, pueden ser docentes, investigadores, pueden trabajar dentro de la administración pública y todas estas herramientas las pueden utilizar. Entonces, por un lado tienen el conocimiento de fondo, que ustedes en estos años lo van a incorporar, la normativa, procedimientos, doctrinas, jurisprudencia, análisis, pero por otro lado, la forma, que es muy importante. Se puede tener mucho conocimiento, pero desordenado. Y a la hora de explicar todo ese bagaje, ese cúmulo de ideas en una explicación oral o un escrito, si no se lo presenta de manera clara, ordenada, no causa el efecto que queremos. Porque en esta profesión dependemos de otro. No somos abogados eh, autónomos, no somos como unilaterales. Dependemos de la contraparte y bueno, si vamos a juicio, de un tercero imparcial. Entonces, siempre estamos pensando, acuérdense de esto, en el efecto que queremos lograr. Supónganse que somos el actor y queremos, en una demanda, lograr cierto efecto. Bueno, esto ya ahí tiene que ver con la argumentación, ¿no? Uno promueve una idea según estas reglas
para lograr un efecto. En ese caso sería ganar la demanda o la petición. O al revés, si somos demandados, queremos hacer una defensa para algo. No solamente escribir porque para demostrarle al cliente o a quien sea, mirá qué bien que escribo, escribí 10 páginas, 15 páginas, 45 páginas, pero si no logramos el efecto esencial, que en este caso sería la defensa, no nos sirve. Entonces, ahora se puede hablar de que hay una leve transformación a, a producir textos en lenguaje claro, textos jurídicos en lenguaje claro, y tener en claro esto, ¿no? El receptor, quién los lee, y a partir de ahí también qué efecto queremos lograr. No es solamente desembolsar ideas en cantidad, sino se prefiere la calidad. Y acá vemos todas esas herramientas. Entonces tengan en cuenta que esto les puede ser de mucha utilidad. Y obviamente la sonrisa de oreja a oreja cuando vean que esto les sirve. Se van a acordar. Van a decir, ah, qué bueno, sirvió, para esto sirvió estudiar. Mirá qué bien. La verdad que está bueno. Y más aún si les pagan. Porque ahora vamos por la nota, está bien, es importante. Pero qué interesante es cuando salga la sentencia y bueno, aparezca el voto afirmativo y se regulan horarios y bueno, es mucho más interesante. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido su semana, estos días? ¿Cansados, cansadas del campus? ¿Cansados del delivery, Rappi? ¿No? ¿Cansados de ver estos falacias otra vez? ¿Cómo estamos de ánimo? A ver, estudiando, intensa. ¿Hay otras materias? Sí, me imagino que sí, es una época, noviembre, diciembre, difícil. Bueno, bien, sí, está bien, sí, es importante estar organizados, calcular bien los tiempos, leer buena bibliografía, ser precisos. En esta materia vi que han presentado varios, ya corregí algunos, dos o tres, hice algunas menciones, pero la mayor parte de la corrección la voy a hacer mañana cuando se cierra el plazo de hoy. Ahora les pregunto, ¿cómo se sintieron escribiendo un texto argumentativo? Porque generalmente hemos escrito, o yo pienso en ustedes, textos narrativos, explicativos, ¿no? Alguna secuencia, pero ahora pensando en escribir seriamente con la idea de convencer. ¿Cómo estuvieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó nada? ¿Cómodos? ¿Incómodos? Claro, sí. Acá Sofía habla de que son, al haber muchas materias diferentes, bueno, ese sentimiento de que es todo diferente se da en los primeros años de la facultad. Luego, en los últimos años, uno ya empieza a ver todo el esquema completo, ¿no? Como toda la imagen. Y van a ver que el derecho siempre es uno solo. Lo que van a ver es que está todo conectado. No hay ninguna idea, ningún concepto, ninguna teoría que no esté desconectada a otras materias. Pero bueno, se entiende que al principio es todo nuevo, nueva terminología, nuevas palabras. Es normal ese proceso. Bueno, está bien, sí, es esto lo que yo quería ver, que argumentar según estas reglas es un proceso un tanto más complejo, ¿no? Cada escrito, o sea, nunca se llega al escrito perfecto, siempre
se puede mejorar. Es como decir, ¿ustedes conocen el libro perfecto? ¿No? No, no, o sea, es imposible, ¿no? Siempre em, algún detalle se puede mejorar u otra forma de visión se le puede dar. Y eso es lo que vamos, ¿no? Porque ustedes están desarrollando su propia escritura y eso lo van a hacer a lo largo del tiempo. Obviamente, si para no llegar al error de copiar y pegar, porque cuando uno está apurado o, o vaya a ser otro motivo, uno en la profesión puede llegar a cometer el error de copiar y pegar en cualquier escrito y por más que parece que eso va bien, puede dar lugar a errores muy importantes. Entonces, acá se está practicando una escritura artesanal, precisa, de ustedes mismos, ¿no? Más allá de que hay que aprenderse estas reglas, ustedes también tienen que darle su toque personal. Eso es muy importante, eso es como ya es su calidad de ustedes, algo que ya viene con ustedes y hay que pulirlo. Todos debemos pulirlo, no solamente estudiantes, sino docentes, abogados, o sea, todo el mundo que está trabajando en la profesión tiene que incorporar conocimiento constantemente. Respecto de la devolución, que nadie se ofenda, ¿no? Acá eh, no se sienta mal si desaprueban o si hay muchos errores. Siempre es para mejorar. Mejor que se los diga un docente ahora en primer año y no tenga consecuencias económicas. Peor sería que sea a través de una sentencia o, o ya en la vida profesional. Por eso es un taller. Igualmente, si yo veo que el escrito está bien, hago mención a que la tal parte está bien. No todo es malo. Una corrección no siempre significa que es malo. Uno piensa, me corrigió y ya corregí, parece que es algo malo. No, rescatar también lo bueno. Yo si puedo encontrar cosas buenas, lo menciono. Buena pregunta de Claudia. Sí, si se desaprueba es recuperatorio. La nota para aprobar es 4. Mayor a 4 no desaprueban. Obviamente yo hago mención a lo que hay que mejorar. ¿Mm? Menor de 4 es cuando ya directamente la estructura del texto escapa a las condiciones mínimas que se piden. Ejemplo, más de 3 páginas, desordenado, no está clara la posición, los argumentos parecen explicaciones, la conclusión a veces no tiene nada que ver. El integrador comprende todo lo visto en clase. Va a ser escrito, no hay nada nuevo, seguramente, no lo puedo asegurar todavía, pero no dejen de leer falacias, porque puede ser que se tome. Sí, como consejo, eso ya en el derecho a veces hay que ser ordenado. Cuando se juntan muchas cuestiones al mismo tiempo, conviene tener todo ordenadito, las fechas, pueden hacerse una especie de guía, bueno, materia, fecha, tal tema. Es muy importante en los temas de los tiempos en la profesión, porque a veces en el expediente se da un plazo perentorio, 10 días, 5 días, pasado ese plazo, no hay vuelta atrás. Por eso, para ir practicando, hoy cierra a las 24 horas, como recomendación, bueno, conviene que lo entreguen antes. Si ven que no llegan, me avisan y lo podemos ver. Sí, porque el sistema se cierra y ya no depende de mí. Bueno, ¿qué otra cuestión han vivido con el parcial? Porque también tuvieron que investigar, ¿investigaron de los temas del campus o vieron otras páginas?
¿Qué les parece esto de argumentar? ¿Sienten que necesitan aprender más, que es una herramienta importantísima? Muy útil. Bien. Obviamente acá estaríamos en la faz positiva porque argumentamos eh, sin un contrincante, ¿no? Estamos practicando con rueditas, que está bien. Sí, sí, es importante esto, ¿no? El autoanálisis. Ver, dice, bueno, con el tiempo, a ver, esto se puede mejorar. Pero tampoco quiere decir que ustedes em, desvaloricen lo que hacen. No, yo no quiero decir eso, ¿no? Ustedes valoren lo que hacen porque dan su mejor esfuerzo de acuerdo al conocimiento y capacidad que están desarrollando ahora. Y eso vale oro. Pero también viene la otra parte, no quedarse en los laureles y seguir mejorando, ¿no? Hacerse siempre un autoanálisis, saber qué se puede mejorar. Porque es muy difícil, es feo, es difícil que venga otra persona, imagínense que acá no hay un docente y los corrija. En algunos casos los jueces corrigen y no está bueno eso, porque puede corregir en la cuestión dogmática, doctrina, jurisprudencia, pero corregir alguna cuestión estructural de texto, eso ya es el límite de la vergüenza. Y bueno, y obviamente a nadie les gusta que lo estén corrigiendo, más si son profesionales. Por eso, bueno, hacer un autoanálisis, a ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Y además es difícil cuando uno ya tiene una estructura de escritura o de oralidad, intentar cambiar toda esa matriz también es difícil. Entonces, siempre estar dispuestos, bueno, un margen, bueno, a ver qué se puede mejorar. Bueno, está bien, la investigación más, un poco más profunda, los términos, rápido. Hay una cuestión que, bueno, siempre veo de no repetir palabras. ¿Mm? Porque me parece que eso son errores sencillos que se pueden modificar con un diccionario de sinónimos. En el primer párrafo, bueno, en este caso debe quedar claro al principio la posición. No hacer una explicación desde cuándo inició la tecnología, eso no. Una descripción breve para entrar en tema, y ya que debe quedar claro ahí la posición. Pero cuando yo digo que debe quedar clara la posición, bueno, ser directo y simple. Estoy a favor de o estoy en contra de. Pero no sientan miedo, porque acá no se juzga si están a favor de Rappi o del trabajador. No, hay que sentirse tranquilo y con seguridad de que uno toma una posición. Porque lo que estuve leyendo costó tomar posición. Estoy a favor de tal tema, pero igualmente otra vez estoy a favor de tal tema. Eso ahí genera una cuestión de discordancia, porque decís, o estás a favor o estás en contra. Entonces, estar seguros, bueno, listo, yo estoy a favor, está bien, y estoy en contra. Ahora después, ahora sí viene el corazón, los argumentos. Bien separaditos, hubo algunos casos que dentro de un solo párrafo había varios argumentos. Bueno, es un error que también no es grave, pero conviene separarlos. Es más, si están mejor explicados, mejor. También se puede rever los conectores. Hacerlo simple, no poner frases hechas que alargan la idea. Porque acá no es un campeonato a ver quién escribe más complejo. Yo no estoy valorando el manejo de las palabras a un nivel doctorado. No, no. Se valora los argumentos. A ver cómo ustedes en este caso me convencen a mí.
pero tranquilamente el texto este se puede presentar a otra persona y bueno, y la otra persona lo va a leer y podría hacer una respuesta frente a eso. ¿Mm? ¿Qué otra cosa vi? Bueno, y que no sé si ustedes lo pusieron, pero la refutación. Porque en el ánimo de escribir sobre su punto, hicieron mención a la refutación, a la postura contraria, ¿no? Buena pregunta, ¿no? ¿Hicieron un párrafo a la otra postura? ¿O pasó de largo? ¿Bien? ¿Hicieron? Bien. Las refutaciones, bueno, el límite son las 2 páginas. Acuérdense que se valora y es de muy buen gusto que se completen las 2 páginas, no 1 y media. ¿Mm? Tratar de, bueno, unos 75. No se pide, bueno, 2 páginas perfectas, punto al final. No, bueno, porque también puede ser 1 página y ya está. No, no. De, siempre llegando a 2 páginas. Las refutaciones podríamos decir, bueno, en el final que haya tiempo, que haya lugar para la conclusión. Tal vez una refutación, 2 refutaciones. Acá lo importante no es la cantidad de refutaciones, sino que ustedes comprendan la actividad de, bueno, de tomar un argumento de la postura contraria y darle una respuesta. ¿Sí? Entonces, por un lado tienen su postura, por otra parte, con su inteligencia analizan la otra postura y además la contestan. Y por ende se cierra a la conclusión. También es importante que el texto no debe ser explicativo. Tal vez ustedes leen y el tema, bueno, uno tiene que explicarlo para uno mismo. Eso está bien. Pero a la hora de argumentar, podemos entender que ya el que lee, bueno, la cuestión se explica en un párrafo pequeño, no utilizar 6 párrafos para explicar el tema. Yo lo hice, hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo no sé cómo me salió. A mí me gustó, como le dije, me costó al principio, después en el desarrollo, para mí estuvo bien. El tema fue el final, cómo cerrarlo y no seguir agregando cosas. No sé si está bien, pero a mí me gustó. Obviamente hay que seguir limando cosas porque falta un montón, pero Bueno, está bien, sí. Al principio cuesta porque hay que organizar la información. Y también hay que ser sinceros, el tema es muy amplio. No es un tema que no tuvimos es un 6 meses tema para chiquito prepararlo. ni... Es un tema No, que todavía está en discusión, es un tema que es un poco jurídico, un poco social, no hay ninguna ley, ¿no? No estamos hablando sobre qué dice el artículo tal y la interpretación y tenemos un parámetro cierto. no, solo Estamos nos basamos en hablando, lo que dicen otros, lo que vemos nosotros, lo que tomamos en entrevistas y todo eso. No hay nada. claro, bueno, sí, algo hay, no es que no hay nada, sino que cuando uno investiga más y más y más y va hasta el corazón del tema, se encuentra que todavía hay lagunas. Les decía que en esencia el tema es amplio y por ende dar verdades en cada argumento, por más que uno intente ir a la profundidad, entra otra vez en otra discusión, porque si uno analiza cada argumento, nunca se acaba. Un tema te lleva a otro tema, a otro tema, a otro tema, a otro tema. Pero más allá de eso, lo que si ustedes pueden comprender esta es la actividad, ¿no? De separar estos razonamientos que llevan a una postura.
y obviamente luego llegar al final, a la conclusión, bueno, que es darle cierre en base a lo que ustedes leyeron y los argumentos que ustedes expusieron. Porque ustedes tal vez leyeron más cosas y hay argumentos que no se pusieron. Entonces, no vayan a poner en la conclusión argumentos que no pusieron. La conclusión siempre es sobre lo que se escribió o lo que se habló. Interesante, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo trampa, haciendo una falacia. Estaríamos dando por concluidos argumentos que no presentamos, ¿no? Y eso es una violación a las reglas de la argumentación. Si no, cada uno podría presentar al final, ah, no, y también presentó estos tres argumentos, y que, claro, no hubo tiempo para el debate. A ver, el chat, están preguntando. Vidal, bueno, cuando lo lea, lo voy a analizar, pero sí, está bien, tres argumentos, cuatro argumentos. Yo valoro, bueno, a ver cómo están dispuestos, cómo están escritos. Pregunta, ¿cayeron en la tentación de copiar y pegar? Quiero sinceridad. Bueno, mejor. Por ahí cambiaron unas palabras. Sí, no sé Copiar si y una. pegar cambiando una palabra. Está bien, habría que, no sé si una, sino todas las palabras. Que por lo menos quede Pero en no. el espíritu. Yo supongo que no, Bien. pero Las citas, es importante. Perdón, importante. A veces se recomienda que en cada párrafo, si sacaron un párrafo de tal artículo, bueno, poner la cita abajo, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces uno ya es una ayuda visual sabiendo, bueno, este párrafo viene de este tema, y así. Yo tuve una duda sobre eso y puse argumento y puse donde lo saqué. Pero me pasó que después cuando ponía mi biografía es como que lo repetía. No, no, no hay problema, no. Es más, bueno, ahí ya quedaría como que la biografía ya estaría incluida en las citas. Ah, La biografía se puede claro. hacer al final todo junto, obviamente marcando el numerito de qué párrafo o abajo Sí. de cada hoja. Ok, gracias. O sea, ahí ya hay una relación entre la biografía y el párrafo. Muy diferente a decir, bueno, biografía, la izquierda diario y ya está. Y no ni siquiera saber el artículo y en qué parte está la idea en el texto. ¿Mm? Entonces, es importante si ustedes cuando hacen investigación, por más que la idea sea simple, inocente, ¿no? Copiar la fuente y guardarlo, porque no saben cuándo lo pueden llegar a utilizar. Bien, acá Anaí, puse afirma, postura. Está bien, bueno, sí. La postura debe quedar claro, porque se convence primero con seguridad, ¿no? Si hay decisión en el escrito, ya hay firmeza y eso impacta en el que lee. Ahora, si ya empezamos con dudas, es más difícil convencer. ¿A ustedes los convence alguien que presenta dudas? No. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Uno transmite lo que tiene. Uno transmite lo que tiene. Si uno sabe del tema, lo maneja y a su vez transmite esa seguridad, hay más posibilidades de convencer. Ahora, pero a veces no sabemos el resultado. Puede ser que uno lo haga perfecto, pero la otra parte tranquilamente lo puede no aceptar. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, somos humanos. Y nuestras decisiones están atravesadas no por el razonamiento,
sino a veces por las emociones, los sentimientos. De eso vamos a hablar es una falacia. Una falacia. Imagínense cuando, o sea, toda la argumentación se da dentro de reglas, ¿no? Uno llega desde el principio, desarrollo, cierre, ¿no? Y al cierre, ahí, o se puede ser que una de las partes gane frente a la otra, o puede ser que entre dos partes no hay solución. Pero si una de las partes gana la discusión frente a otra, la otra debe aceptar la derrota y aceptar el punto de vista del oponente cuando llegó a una conclusión. Pero puede ser que sea tanto el nivel de orgullo, soberbia o capricho que no acepte haber perdido. Y eso es una falacia. Pero también puede pasar que la misma persona que propone el tema y esté muy seguro de su tema, a través de la discusión argumentativa, pierda. Pierda. Y también debe aceptar su derrota. Si no acepta, en base luego de una discusión argumentativa y las reglas, está dentro de una falacia. Como hay que aceptar ganar, también hay que aceptar la derrota. Bueno, ¿hay otra cuestión que quieran conversar de la argumentación? Profe, Sí, ¿qué tal? ¿cómo le va? Yo había puesto después de la introducción y después de las argumentaciones una pequeña fábula que yo había leído hace un tiempo y me pareció que configuraba perfectamente para este caso. Usted lo debe conocer. Es una fábula muy conocida. Bueno, cuando lo lea, veremos a ver si... Quería Pero saber bueno, si más o menos lo puedo incorporar o estaría mal. O es no, todo puramente argumentaciones. no, está bien. Se puede, ¿se acuerdan cuando vimos argumentación que había estrategias argumentativas? Desde usar Sí, comparaciones, analogías, citas de autoridad, etcétera. Ejemplos, explicaciones pueden ser. Ahora, si ok, la frase esa, la fábula o el texto de la fábula, eh, coincide y ejemplifica el argumento, ¿no? Sirve al fin. O sea, es algo que es subsidiario, no es que la fábula en sí mismo es un argumento. La fábula puede servir para ejemplificar, que es diferente. Si ejemplifica y además convence, bueno, no veo que haya inconveniente, porque está dentro de los parámetros. Ahora, no podría ser un argumento la fábula en sí mismo, porque sería una falacia de argumento irrelevante. De repente empezamos a asumir, a escribir citas de poemas claro, de Rappi, de Globo, y citamos a Benedetti, a Cortázar, y de repente yo perdí 10 minutos leyendo un texto y tengo que seguir corrigiendo a los demás. Entonces, claro, siempre usar argumentos relevantes. Pero como está bien, si ok, la fábula tiene ese detalle humano, claro, ¿no? De generar, bueno, ese convencimiento, bienvenido sea. ok, gracias, profe. Generalmente, no, nada, generalmente es normal en los escritos jurídicos utilizar frases en latín o frases de autores respecto del derecho, ¿no? De alguna cuestión. Y eso ejemplifica mucho. ¿Se acuerdan que les envié un archivo PDF con frases en latín? Sí, o sea, me imagino que lo habrán leído y decís, ¿y esto qué es? Pero bueno, son frases precisas que pueden incluirse dentro de un escrito. Generalmente las sentencias lo utilizan.
de repente uno no sabe qué es y bueno, hay que investigar qué dice. Esas frases hablan de cuestiones muy precisas. Los romanos establecieron precisiones en el derecho, que todavía se siguen usando. Es más, bueno, hemos visto que algunas falacias están en latín. Por ejemplo, ad hominem, ad baculum. Bueno, creo que podemos pasar a la segunda parte de la clase, que es falacias. Claro, bueno, sí, hay que ver, primero, para saber dónde van, no vamos a llenar un texto con citas en latín. No. Cuando ustedes lean sentencias, van a ver que a veces aparecen algunas frases en latín. Bueno, un detalle, está bien. O alguna doctrina, está bien, pero no hacer un abuso. No hacer un abuso. Pasamos a la segunda parte y última de la cursada, falacias. ¿Qué tal? Llegamos al final de la cursada. Entonces, ¿qué hemos visto la semana pasada? Hicimos una introducción a las falacias. Vimos que hay 10 reglas. Son 10 reglas ejemplificativas. ¿Por qué? Porque hay más falacias. Es más, a veces las falacias se confunden algunas entre sí. Acá vemos algunas, o las más importantes. Vimos que las reglas afectan en sí mismo eh, al inicio de una argumentación, pero también al desarrollo de la argumentación y al cierre. Y que las falacias parecen ser argumentos válidos, pero en esencia son erróneos. Y acá hay dos cuestiones. Se puede hacer falacias a conciencia, ¿no? Con culpa o dolo, o sea, a propósito, con intención, o de manera inconsciente, por error involuntario. Pero ¿qué pasa con las falacias? Como son en esencia argumentos inválidos, que parecen ser, ahí está la trampa, ¿no? Que parecen ser que son válidos, afectan a la argumentación y si la otra parte nos descubre, se puede caer toda nuestra exposición por errores de forma, no de contenido. ¿No? Como decía el compañero acá, Elías, tal vez la fábula en sí mismo no afecta al contenido, no es en esencia, pero colocar a esa fábula como el argumento principal, ahí sí, ahí sí estaríamos en un grave problema. Entonces, las falacias, argumentos que simulan ser verdaderos, pero en esencia son erróneos, llevan al engaño y producen un daño. ¿No? Linda frase para anotar. Está muy bien explicado en el libro de los holandeses Emeren, pero también, bueno, en internet hay innumerables ejemplos. ¿Qué pasa? Para entender bien falacias hay que estar aceitados o manejar argumentación, porque si no al principio es un lío. Entre las reglas de argumentación, escritura, el orden, que el cierre, que el inicio, que la postura, y para eso hay que encontrar los errores en falacia. Entonces, de a poco. La semana pasada vimos 5 falacias que afectan a las reglas. Vimos 5 reglas y hoy vemos las otras 5 reglas. Entonces, primero partimos que dentro de la argumentación hay reglas. Dijimos la semana pasada, dentro de las 5 reglas, regla de la libertad, que ahí tenemos falacias de ad baculum, que es la falacia del garrote. ¿Se acuerdan que
al proponer un tema de discusión, la otra parte no puede amenazarnos diciendo que ese tema no hay que discutir, ¿no? Esa cuestión de generar un temor, una amenaza en un tema a discutir. O falacia de la piedad, argumento de misericordia, ¿no? Respecto de ese tema, llevar la cuestión a cuestiones de sentimiento para evitar discutir. Argumentos ad hominem, cuando entre los oponentes se atacan en sí mismo a la persona y no al contenido. Muy típico de debates entre políticos, ¿no? Se atacan en sí mismos. O yo lo he visto mucho en discusiones, una lástima, ¿no? En los diarios, cuando se discuten en los comentarios. Es interesante, bueno, si uno, por ejemplo, ve o por lo menos que yo he leído, ¿no? En diarios de Alemania, también se abren los foros en los diarios y se discuten, y yo lo que he leído, no, la discusión siempre sobre el tema, o rara vez se insulta, ¿no? Rara vez se insulta. Y acá enseguida sacamos el as sobre la manga, el insulto, ¿no? No vas, decís un tema, una opinión, te sacude. Obviamente ahí es o sea, no vamos a estar discutiendo en internet sobre qué es falacia, pero vemos, ¿no? Como hay una cuestión generalizada de insultar y no debatir sobre el tema. Y se pierde calidad, o sea, ya cuando está el insulto y qué va, no hay mucha posibilidad de diálogo. La única batalla que no se pierde es la que no se juega, ¿no? Entonces, elegir también cuando uno quiere argumentar o no. Entrar en batallas que la otra persona no va a seguir reglas, no tiene sentido. O si ustedes están muy seguros, pueden encontrar la forma para cerrar todas esos caminos de insultos, menosprecios. Pero se ve claramente con los insultos. Luego vimos la segunda regla de la carga de la prueba, ¿no? Cuando uno propone un tema, lo debe probar. Acá en este ensayo, no, o sea, la única prueba que tenemos es la bibliografía. Pero en un debate profundo, serio, bueno, lo vemos en un juicio, todo se debe probar. Si no se prueba, son palabras en el aire. Si no se prueban, son palabras en el aire. Por eso la frase de eso, hechos no palabras, ¿no? Las palabras deben coincidir con los hechos, y no son palabras. Y acá, vieron, si analizamos esto de las palabras, cómo las palabras se pueden transformar en hechos, porque la argumentación, como lo vemos hasta ahora, estamos hablando de cuestiones de buena fe, de que no hay una mala intención entre las partes, pero también estamos en el uso de las palabras, y con las palabras podemos intentar decir la verdad, pero también decir una mentira para lograr la verdad, ¿no? El manejo, la manipulación. Entonces, tenemos en manos una herramienta de manipulación, o de sugerencia, o de control. Eso ya quedará en nosotros cómo la utilizamos. Porque, es más, ya decir manipulación tiene una carga negativa, una carga negativa. Pero si uno quiere convencer, ¿uno qué hace? Estaría manipulando la idea, ¿no? El convencer con palabras, que luego lo fundamos en hechos. No es que primero presentamos los hechos y después, bueno, pensá vos a ver qué. No, no. Si no, presentamos los razonamientos y ahí manejamos las palabras. Entonces, atención a esto. Porque enfrente puede estar otra persona que o conoce el tema o naturalmente hay personas que manipulan y convencen, ¿no? Como ya es una virtud innata, han conocido así, ¿no?
y, y nos llevan a un camino que ellos quieren que vayamos, que puede ser verdadero o un error. Pero atención a esto, estamos con herramientas de trascendencia, para la verdad o para el error. Entonces, en esta regla de la carga de la prueba, quien propone un tema lo debe probar. O sea, hay una obligación de probarlo, si no, se cae. Por eso no se puede invertir la carga de la prueba, o no se puede evadir la obligación de probar. La otra regla es la regla del punto de vista, que siempre debe ser preciso y directo. Y hablamos de una falacia del espantapájaros, que es cuando el oponente toma nuestro punto de vista, lo analiza, lo cambia, lo manipula y lo ridiculiza, transformándolo en un espantapájaros. Es como que lo pinta, le hace unos colorcitos, le pone unos monitos, ¿no? Falacia del espantapájaros. Después ahí ya vimos ejemplos. ¿Con qué? Con el fin de distraer. Si hay un público o un tercero imparcial, o alguien que decide, bueno, distrae. Un espantapájaro, ¿qué hace? Distrae. No ataca en esencia el contenido, sino que lo modifica y le da otra visión. ¿Qué más? Bueno, la regla de la relevancia, así dijimos, argumentos relevantes. No sumar argumentos irrelevantes o, por otra parte, llevar la cuestión a los sentimientos, ¿no? Ya empezar a diferir, a torcer el hilo de la conversación. También la falacia del abuso de autoridad, diciendo, bueno, como, supongamos, la persona A dice que expone un tema, pero ¿cómo lo va a probar si él mismo es un reconocido experto en la materia? No, no, eso es un abuso de autoridad. Acá no nos importa la persona, sino en sí mismo el contenido y cómo probarlo. Y la quinta regla de premisa implícita, siempre, bueno, hablando en buena fe, que se deben exponer premisas claras y precisas. No tomar de ello cuestiones implícitas y ampliarlas. Siempre sabemos que dentro de un tema puede haber muchas variantes. Lo mejor es que se precise el tema, por eso, porque si uno deja cuestiones implícitas, la otra persona no puede llevar el camino, o sea, llevar la discusión a otro camino. Y ahora sí, vemos las últimas 5 reglas que son regla de punto de partida, regla del esquema argumentativo, regla de validez, regla de cierre y regla del uso. Van a ver que por momentos se confunden algunas, pero son a modo ejemplificativo. Entonces, regla del punto de partida, ¿no? Dentro de este esquema argumentativo, si bien se discute sobre un tema, posiciones, ¿no? Eso es verdad. Eso no es que está mal, eso puede pasar. Pero para llevar a cabo la discusión debe haber ciertos acuerdos. Pónganse el lugar, la hora, el tema. Quiere decir que se aceptan verdades, o se acepta la verdad de que en este tema hay discusión. Entonces, en la regla de punto de partida, no se puede presentar una premisa falsa cuando ya fue aceptada previamente, ¿no? Ejemplo, si vamos a discutir
si los trabajadores de Rappi sufren, ¿no? Y luego cambiamos diciendo, no, los trabajadores de Rappi no sufren, y otra vez cambiar el tema de discusión, ¿no? Ahí estaríamos presentando una premisa falsa a algo que ya se acordó previamente. Pero tampoco se puede negar una premisa que ya fue presentada como válida. Entonces, regla del punto de partida. Bueno, obviamente acá da un ejemplo, ¿no? Imagínense una discusión sobre, vamos a decir, abuso sexual en el derecho, y una parte propone, pero de todas formas, ¿qué problema hay con el incesto? ¿No? Está poniendo en discusión el incesto cuando ahí se entiende con el común denominador que el incesto es algo malo, ¿no? ¿Vieron ahí? Afecta el punto de partida. Si ya se decidió que se va a debatir sobre este tema y hay ciertos acuerdos entre ambas partes, bueno, después las partes no pueden empezar a cambiar a discreción. Y peor si lo hacen a conciencia. Entonces, regla del el punto de partida. Y acá tenemos dos falacias. La falacia con preguntas múltiples y la falacia de razonamiento circular. Esta es muy interesante porque pasan tan rápido que en un momento uno no se da cuenta. Pero son preguntas que pueden llegar a confundir. Y acá está el ejemplo, ¿no? O sea, vemos preguntas múltiples, significa que son preguntas, son varias preguntas dentro de una misma oración. Pensemos acá está el ejemplo. ¿Con quién te peleaste hoy? Si uno lo dice rápido, no, uno dice, no, hoy me peleé con tal persona. Pero no, ahí está la trampa. Son dos preguntas. Primero, o sea, ¿te peleaste hoy con alguien? Y la segunda, ¿con quién te peleaste? ¿Vieron? Pregunta. ¿Cuántas veces hemos hecho estas falacias? ¿Mm? No con que pelearse, ¿no? Pero ¿cuántas veces dentro de una pregunta hacemos dos preguntas? Y estamos ya aseverando la primera pregunta. Porque si responde, estaría dando verdad sobre la primera pregunta. Y pasan tan rápido que uno, es más, si se hacen varias preguntas múltiples, hasta confunde. Pero vieron el detalle, ¿no? Que son imperceptibles. Si uno viene sin experiencia en eso o distraído, atención a eso. Analizar las preguntas. Ahora, ustedes pueden practicar. A ver, se van a acordar. Cuando ven la pregunta múltiple, ¿te peleaste hoy con alguien? ¿O con quién te peleaste hoy? Interesante, ¿no? Bueno, la otra falacia es de razonamiento circular, ¿no? Dar vueltas sobre el mismo punto a punto. Entonces, ahí se confunde el punto de vista con la argumentación. Y otra vez volver al mismo punto. Y no se adelanta, se sigue ahí. Entonces, eso afecta la regla del punto de partida. Bueno, acá doy un ejemplo, ¿no? La discriminación racial es una ofensa punible porque está en contra de la ley. Entonces, se confunde el punto de vista y el argumento. No, al confundir, es una ofensa punible. Bueno, ya sabemos que implica una violación a la ley. Entonces se confunde, da vueltas y da vueltas el punto de vista con el argumento. Entonces, esta fue las violaciones a la regla de punto de partida. Séptima regla. Regla del esquema argumentativo. Como siempre venimos hablando, que toda la argumentación se da en base a una estructura.
a ciertos parámetros, a ciertos acuerdos entre ambas partes. Entonces, y se deben utilizar argumentos válidos, precisos. Y acá vemos varias falacias. Falacia populista o el ad populum, que no tiene nada que ver con la precisión. Ustedes la van a ver siempre, esto se ve, es muy común generalmente cuando el oponente o la persona va perdiendo y no tiene un argumento sólido, expone porque todo el mundo lo dice. O porque, no sé, tales personas lo dicen. O porque la mayoría dice. Ad populum, ¿no? De popular. Acá da un ejemplo. O sea, es una falacia donde se expone que como mucha gente acepta el punto, se muestra como verdad, pero es muy amplio, no se puede determinar eso de manera precisa. Entonces ya cuando vean, digan, no, porque muchas personas dicen, o todo el mundo dice, es más, hasta se podría desconfiar de las encuestas. Según la encuesta, el 83%, ¿no? Se corre el riesgo de una falacia ad populum. Y acá está el ejemplo. Cientos de miles de alegres lectores, espectadores no son una prueba absoluta acerca de la idea, ¿no? Esto, ya empezar cientos de miles de lectores. O sea, hay que precisar, bueno, a ver, encontrar a cada uno de esos lectores y preguntar, a ver qué pensás. No exponerlo a todos como una masa, ¿no? Que parece, o sea, ahí vemos en esencia la falacia. Un argumento que parece ser verdad, pero en esencia es inválido. Ahora imagínense, exponen un argumento ad populum, después un argumento circular y luego preguntas múltiples. Todo eso en un minuto. Uno se queda. Entonces, atención a eso. Otra muy común. Esta es usual. Por lo menos yo la he visto mucho en la profesión. La generalización apresurada. Que tiene relación con la anterior, ¿no? Generalizar. Generalizar. Entonces, acá vemos el ejemplo. Después de pasar nuestras vacaciones en el 91 en Cuba, fuimos en el 93. Entonces, demuestra que es un lugar excepcional para los turistas. Porque hayan ido 2 veces a Cuba no significa que puede ser que sea un lugar increíble para los turistas, pero no es la razón exacta de que sea un lugar espléndido para turistas, ¿no? Eso es generalizar de manera apresurada. Entonces, atención a eso. Es tomar 2 causas, encima al azar, porque no tiene nada que ver entre 2 años diferentes, y ya presentarlos como elementos esenciales para la conclusión. No, puede haber otros factores porque Cuba es hermoso. Bueno, otra falacia al esquema argumentativo es el abuso de autoridad. Como dijimos hace un rato, cuando una persona expone la idea y por el solo hecho de que es la persona que lo expone y tiene cierto cargo de poder o conocimiento, no está sujeto a prueba o a algún análisis. Entonces, abusa de su autoridad. Imagínense, es como que yo fuese experto en cuestiones de empresas de internet, de Rappi, y trabajo esto hace 20 años, y leo cada argumento de ustedes y yo hago abuso de mi autoridad y digo, no, como ustedes no tienen experiencia en el tema, son todos inválidos. No, pues ahí hago un abuso de autoridad. Eso es una terrible falacia. ¿Qué pasa? Genera temor. El que está enfrente genera temor. ¿Cómo voy a discutir frente a tal persona que
¿no? Y ahí ya vemos en la falacia de misericordia, ¿no? Generar ese temor, o la falacia del garrote, ad baculum. Atención a eso, ¿no? Atención a eso, que nadie les haga infundir temor. A lo sumo aparenten, bueno, firmeza y después ataquen, pero no dejarse llevar por el temor, porque es una artimaña para evadir el tema. A lo sumo después ustedes ataquen y contraataquen e infundan temor al otro. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero esto, no correr sobre el filo de la navaja, sobre esto, el abuso de autoridad. Porque acá hay reglas, en la discusión argumentativa hay reglas. Y no se puede sacar ventaja por cuestiones personales. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? El cielo es celeste porque así lo dijo Newton. Y conozco un científico que cree en Dios, por lo tanto Dios existe. O sea, es mucho, ¿no? Porque un científico dice que Dios existe. Otra falacia, de falsa analogía. ¿Se acuerdan que cuando vimos argumentación, la analogía era viable? ¿Sí? Como una herramienta puede ser una argumentación, siempre que tenga concordancia, que esté dentro del tema. Ahora, es una falacia cuando la analogía no tiene nada que ver con el argumento y ya se va demasiado por las ramas. Esta seguramente la han escuchado. La economía de un país es como la de una casa, no podemos gastar más de lo que se gana, ¿no? Hace una comparación entre el país y la casa. Si bien es cierto que puede haber algunas relaciones internas que se asemejan a un país, no quiere decir que un país es como una casa. En un país hay muchísimos más factores, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, atención cuando ustedes están enfrente, ven analogías que no coinciden en esencia con el argumento o tratan de diferir el tema. La otra falacia esta también está en latín, falacia de post hoc ergo propter hoc, significa después de esto, por lo tanto, debido a esto. Acá lo que vemos es una cuestión de relación de causalidad, porque pasó tal cosa, luego pasa tal cosa. ¿Sí? Primero después de esto pasa tal cosa. Pero en ese caminito en el medio puede haber más factores. A ver, si yo tengo este vaso de agua, lo tiro, obviamente se cae, hay una relación. Pero en cuestiones sociales puede haber más factores, no es tan lineal. Entonces esta falacia, atención, ¿no? Después de esto, por lo tanto, debido a esto. Y acá doy un ejemplo. Me gusta el equipo de Milan, me gusta la forma en que juegan, su valor, su impulso de ganar. Desde que llegué a ver el equipo, empezó a ganar. Debe haber una razón para ello. La persona confunde desde que, o sea, el equipo es bueno. Estábamos diciendo, ¿no?, en el ejemplo del equipo de Milan. Está bien que el equipo puede ser bueno y que la persona lo empezó a ir a ver a la cancha. Y que por esos dos factores, el equipo empezó a ganar, ¿no? Después de esto, como consecuencia de eso. Puede haber muchos más factores de por qué el equipo empezó a ganar. Es más, en el fútbol son innumerables. Entonces, atención a eso, cuando les proponen un argumento en base a esto, a esto, a esto, a esto, y como conclusión da esto, bueno, ahí podrían analizar si realmente esos factores están debidamente relacionados. Por eso siempre a veces se da vuelta o el mismo tema de la relación de causalidad. ¿Se acuerdan del accidente de tránsito que tuvimos que hacer? ¿Sí?
que entre el Falcon y el camión, esas cosas, ustedes tienen que inventar. Entonces, depende cómo venía el embistente y dónde estaba el otro auto. Naturalmente, el choque se produce, pero ese efecto debe ser en base a lo que pasó antes. Por ejemplo, si chocan de frente, el auto no podría volcar. Si chocan a 30 kilómetros por hora, el auto no puede volcar. ¿No? Relación entre el antecedente y el consecuente. Bueno, ¿qué pasa? Acá en el ensayo es difícil aplicar todas las falacias. ¿Por qué? Porque el tema es muy amplio. Muy amplio. Entonces, pero por lo menos entender estas relaciones que hay dentro del argumento, las falacias que estamos viendo. ¿Mm? Si uno se pone con el ojo clínico, ojo de águila, puede encontrar falacias en todos los escritos. ¿Se entiende, no? Son ideas para masticar, para digerir, charlarlos el domingo en el asado con la familia, ¿no? Un tema divertidísimo. Bueno, la octava regla de la validez. Importante, ¿no? Presentar argumentos. Y estos argumentos deben ser válidos. No presentar por sumar. Que pase, el argumento que tiene que pasar ese análisis, ese filtro. Que apruebe. Un argumento que sea acorde a la cuestión. Entonces, acá está la falacia de afirmación del consecuente y negación del antecedente. O también conocida como el ad consecuencia. Ahí vemos el ejemplo. Se entiende mejor con ejemplos, ¿no? Afirmación del consecuente, negación del antecedente, vemos. Si comes pescado descompuesto, eso sería el antecedente, te enfermas. Consecuente. ¿No? Antecedente, consecuente. Si uno hace tal cosa, pasa el otro. O sea, Ahora, a raíz de esto te pasa aquello, ¿no? ¿cómo? Que sería a raíz de esto te pasa lo otro. Claro, está bien. Eso es una fórmula. Ahora vemos. Mm. Dice, si comes pescado, el antecedente, el pescado descompuesto, antecedente, te enfermas, es el consecuente. Y ahora viene, eso se lleva al caso práctico. Ana está enferma. Ahí vemos que afirma el consecuente. O sea, si la consecuencia era estar enfermo, lo está afirmando. Ana está enferma. Por lo tanto, comió pescado descompuesto. Pero Ana puede estar enferma por otra cosa, ¿no? Entonces ahí vemos esto de afirmar el consecuente así de manera imprudente, por más que puede ser que Ana esté enferma por comer pescado descompuesto, pero Ana puede estar enferma por otra cosa, ¿no? Es muy finito, ¿no? Es muy finito. Había otro ejemplo de la consecuencia que se utilizaba en el tema de aborto. Era, ejemplo, ¿no? Esto lo digo como ejemplo, ¿no? Yo no sé si están a favor o en contra, pero acá estamos en un taller y los ejemplos sirven para mejorar la comprensión. Entonces se decía, si no se aprueba el aborto, la gente seguirá abortando en condiciones insalubres. Entonces la alternativa es que aborten en condiciones buenas, ¿no? Ahora vemos la misma fórmula, esto de al consecuencia. Se podría responder, la gente va a seguir robando. Entonces podemos
prohibir los vidrios en las ventanas para que no se pinchen las manos. ¿Se entiende? En el primer caso se acepta el aborto, bueno, se acepta una verdad, la afirmación es consecuente. El aborto continúa, con ley o sin ley. Por ende, lo mejor sería una ley para que se aborte en condiciones dignas. Se utilizaría la misma fórmula. La gente va a seguir robando. Por ende, saquemos todos los pinches de las paredes para que el ladrón no se lastime las manos. ¿No? Vemos el ad consecuencia. No se ataca en sí mismo al hecho, en este caso fue el aborto, el robo, puede ser otro tema, pero vieron que la diferencia es finita, muy sutil, porque el argumento del aborto es, o sea, uno convence, ¿no? ¿Cómo va a abortar en condiciones insalubres? Que aborte, o sea, ¿no? Y también puede decirse del ladrón. Bueno, pero pobre ladrón, ¿cómo si se roba para vivir y se va a pinchar las manos? Pero que no, pobre ladrón, pero yo, mirá, qué tipo malo que soy. Vení tranquilo. ¿No? Entonces ahí vemos la falacia del ad consecuencia. Al revés, la negación del antecedente. O sea, el caso contrario. Si comes pescado descompuesto, te enfermarás. Lo mismo, ¿no? Y acá niega el antecedente. Ana no comió pescado decompuesto. Por lo tanto, Ana no está enferma. Al revés. Ana puede ser que no esté enferma, pero por otra cosa. No por no comer pescado. Puede haber otros factores. Entonces, una es la afirmación del consecuente y otra es la negación del antecedente, que afectan en sí mismo a la validez, a la esencia del argumento. Acuérdense siempre esta relación de causalidad, tiene que ser precisa. Y la otra falacia de la consecuencia que se hace hincapié en la consecuencia, no en el hecho que lo motivó. Dentro de esta regla, bueno, otra falacia es la falacia de la división o falacia de la composición. ¿Qué quiere decir? Que si una parte del argumento es verdad, no quiere decir que lo sea para todo lo demás. Esa es la falacia de la división y al revés la composición. Entonces está el ejemplo. Dice, usamos manteca auténtica, crema auténtica, lechuga fresca. Conclusión, nuestra comida es la más rica de todas. No, bueno, la comida puede ser la más rica, pero por otros factores, no solamente por 3 elementos de cocina. Está bien que sea verdad que la manteca es fresca, que la lechuga es fresca, eso está bien. Pero ahora llevar esa verdad, esas 3 verdades, a la conclusión, ¿no? Esa es una falacia de composición. O al revés, falacia de división. Por ejemplo, el gabinete es indeciso. Por lo tanto, los ministros son indecisos. ¿No? Ahí divide. El gabinete puede estar indeciso por otra cuestión. Y no quiere decir que los ministros sean indecisos. ¿No? ¿Cómo se rompe esa cadena de causalidad? Interesante, ¿no? La cadena de causalidad, la relación de causalidad cuando ustedes eso lo ven en civil, en las primeras bolillas. ¿No? Todo tiene una causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿cuál fue la primera causa? Porque si creemos en la relación de causalidad y no hay efecto sin causa, chachán, chachán.
Cuando uno quiere ponerse pesado dentro de una reunión con amigos o familiares, ¿no? ¿Cuál fue la primera causa? Porque si hay efectos, porque hubo una causa. ¿Qué pregunta? Bueno, esto ya escapa a la materia. Sigamos. Vemos las últimas dos. ¿Qué está la regla de cierre? Esta algo me adelantamos al principio la explicación del ensayo. Siguiendo que dentro de la argumentación se cumplen ciertas reglas morales de discusión, pero también hay que estar dispuesto a la derrota o a la victoria. ¿Por qué? Porque se siguió un esquema de trabajo, de discusión. Pero a veces el contrincante o uno mismo es muy difícil retractarse de la idea que viene llevando hace años o hace tiempo. Es muy difícil. Porque está en juego el honor, qué sé yo, la misma personalidad, etcétera. Lo que quiere decir de que esta regla es que hay que estar dispuesto tanto como la victoria, pero tanto como la derrota. Y puede pasar que en esta regla de cierre, la persona A que propone sus argumentos y está segura de que esa es la idea verdadera, se enfrenta a la persona B y la persona B le demuestra que todos sus argumentos están inválidos y por ende llega a un error. Entonces la persona A debería retractarse de su punto de vista y aceptar lo que dice la otra persona. Si no lo hace, es una falacia. Por otro lado, si la persona A propone los argumentos, la persona B los acepta y pierde la discusión, significa que debe retractarse de su punto de vista y aceptar lo que dice la persona A. Esas serían las dos situaciones. La otra situación intermedia es cuando no se llega a una solución. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. En un ámbito informal, puede pasar que en los debates no se llegue a la solución. Lo que ya hemos visto en los debates presidenciales. El tema se dispersa, no hay solución, quedó en la nada. Muy diferente a un juicio. En el juicio sí, tiene que haber una solución. No puede no haber solución. La sentencia está, el veredicto, gana esta parte, pierde la otra. Después se verá si se apela o no, pero buscamos un debate entre A contra B. Muy bien en la victoria, pero qué difícil es retractarse frente a otra persona que encima está en el puesto contrario y peor aún frente a un público. Entonces es de mucho nivel de inteligencia y a favor de la argumentación reconocer la postura contraria. Porque a nadie le gusta perder. Pero esto hace al camino hacia la verdad. Hace el camino hacia el conocimiento, hacia la verdad. Entonces, esta es la regla de cierre. Si vemos que la otra persona no acepta nuestros motivos, por más que esté demostrado que el gato es blanco porque están acá los pelos del gato, ¿no? Se usaba ese ejemplo, y no acepta que el gato es blanco, bueno, ya está, no hay mucho más que discutir. Se cierra ahí, basta. No conviene, porque no acepta ya en un debate argumentativo, más seriedad que esto no hay. Más civilización que en esto no hay. Y por último, la regla 10, la regla del uso, que tiene que ver con lenguaje claro, la claridad, la precisión. Siempre uno piensa, ustedes cuando ingresaron a la Facultad de Derecho, pensaban, diciendo, yo quiero escribir o hablar como abogado, como abogada, quiero hablar difícil, ¿no? O
yo no sé cómo hablan y yo no entiendo nada, ¿no? Acá hay que diferenciar las palabras técnicas, eso es muy, muy importante, de utilizar un lenguaje inentendible, pensando que con eso ganamos o confundimos al oponente. No, no, no. O sea, está bien, uno puede, que puede pasar que uno tenga muchísimo conocimiento y uno va exponiendo palabras acorde a su nivel cultural, eso puede pasar. Pero, en principio, exponer una idea o unos argumentos de manera inentendible se corre el riesgo de estas falacias. Falacia de falta de claridad o ambigüedad. O sea, creer que escribir difícil a propósito para intentar demostrar al otro superioridad y conocimiento no es el mejor camino. Hay que ir al contenido, a la precisión. Después habrá tiempo para hacer alguna pincelada de conocimiento, nombrar algún autor, nombrar alguna frase en latín. Ustedes ya tienen el PDF de latín. ¿No? Eso es una pincelada al final. Pero la claridad, no creer que por hablar difícil o escribir con conectores complejos, utilizar una sintaxis espléndida, no ser directos y precisos. Su seguridad es el argumento, y el argumento basado en pruebas. Ustedes, bueno, lo acomodan para que sea convincente. Pero no hablar difícil porque vamos, porque habla difícil, debe ser bueno. La verdad que como habla difícil, no, no, no. Y ahí vemos el lenguaje claro, que eso lo vimos en la clase 3, si mal no recuerdo. Les paso un dato, ahora se abre otra vez, pero esto ya es extra facultad, extra UMPAS. El que tenga tiempo, el que quiera. La Suprema Corte abre la tercera cohorte del lenguaje claro en el ámbito judicial. Sé que los había invitado hace unos meses. No sé si habrán estado en curso o no, pero se abre y es de manera gratuita. Quien lo quiera hacer, seguramente el próximo año se seguirán haciendo. Sé que ahora están con muchas cosas y sumar un tema de más es mucho, pero está abierta la posibilidad. Bueno, o el que quiera información sobre el lenguaje claro me lo puede pedir. Bien, entonces acá hemos visto las 10 reglas. Muchas, ¿no? Un montón. ¿Cuánto que hay para aprender, no? Y para llevar a la práctica. Esto es un principio, hay más falacias. Hay otras interesantes, pero son algunas parecidas. Entonces siempre tener en cuenta el argumento en sí mismo, las conexiones, la relación de causalidad, no el insulto, no el ataque a la persona. La premisa debe ser directa, no defenderse frente a premisas indirectas. La cuestión de la precisión, no el abuso de autoridad, no analogía falsa, no presentar argumentos irrelevantes, no generalizar, no evadir la carga de la prueba. Entonces, todas esas cuestiones, cuando ustedes estén enfrente a un oponente, sea experimentado o principiante, ustedes van a aplicar justicia. ¿Sí? Nadie puede venir a asustarlos ¿no? Con todo eso. Bueno, muy bien. Estamos. Perfecto. Siempre 1 hora 40. La charla no dura más que eso. Si calculamos 1 hora 40 por cuántos martes que hicimos, serían muchas horas que estuvimos juntos. Acá todos en comunidad. Ojalá que un día nos crucemos allá en UMPAS, en el segundo piso, primer piso, decir, vos eras el que dabas clases. Y por lo menos ¿qué tal? Buenas tardes.
Vieron que siempre estamos medio apurados, que entramos a las 6, salimos, no, yo entro de acá, voy para allá. O tomamos un café muy rápido, sí, ¿qué tal? Bueno, pero saben que siempre estoy dispuesto, si tienen alguna consulta, me lo pueden hacer. Y nada, esto, ofrecerles estas herramientas muy útiles para ustedes, porque sé que ustedes tienen un sueño, muy importante. Cada uno sabe lo que cuesta ese sueño. Lo que tuvieron que dejar para estar acá. Así que eso, se valora, se valora. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, yo voy a corregir, aplicaré justicia, nadie se ofenda, todos estamos para mejorar, pero también voy a valorar los puntos positivos. Muy bien, todos a tomar un mate, hoy juega River, yo soy de Boca, pero vamos a ver a River también, a ver cómo juega. Bien. Profe, ¿la semana que viene o la próxima? La semana que viene no hay clases, acordarse, igual yo voy a avisar, no hay clases, hagan otra cosa el martes, despejen, no sé, hagan lo que quieran. La otra semana sí, haremos encuentro para rever el examen integrador. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, suerte con los demás exámenes. Mientras pueden aplicar estas herramientas, la precisión, acuérdense que en las materias codificadas se requiere precisión, ¿no? Si la ley dice tal cosa, es eso, conceptos, la doctrina, bueno, bien. Muy bien, me alegro que les guste el derecho, por ahora es virtual. Pero esto llevado a la realidad está bueno. Está bueno. Como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos hablamos. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Chao.